Bienvenidos a una nueva temporada de Crianza con Flow by Kimudi, vuestro podcast de confianza, donde junto a mí, Sara Noguera, una vez cada 15 días tendréis a profesionales de la crianza, la educación, la maternidad y la familia, donde con mucho humor y mucho rigor os acompañaremos en todas vuestras necesidades e inquietudes. Pues hoy está con nosotros Zulema. Zulema, aparte, es una persona a la que admiro mucho, como todas las invitadas de este podcast. Es la dueña y señora de Neurita Vita Podología, ha creado la Escuela Raíz y además tiene una empresita que se llama Pimpollito a Jugar, que no solo vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de podología, vamos a hablar del mundo loco del calzado respetuoso. De todo. Y vamos a hablar de lo que vaya surgiendo, porque para eso estamos. Bienvenida, Zulema, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bien. ¿Qué me he dejado por el camino? Yo creo que nada. Hombre, que eres madre de 2 y medio. De 2 y medio, vale, venga. Que ya viene la niña. Sí. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy contenta de estar aquí. Parte nerviosa, parte tranquila, porque es como estar en el salón de mi casa. Correcto. Y muy contenta, así que con ganas. Pues, por favor, introdúcenos un poquito más en los 3 proyectos que hemos comentado, porque arrancaste con Neurita Vita Podología, que es un centro... Un poquito más atrás. Ajá. Mi padre es podólogo, hace, voy a decir 45 años, creo que llevo diciendo 45 años muchísimo tiempo, pero muchos años. Entonces lo de podología me viene pues de toda la vida. Entonces yo empecé a salir de la carrera, estaba trabajando en su consulta y sentí que pues era su consulta y no era mi forma de trabajar, que es muy distinta. Mi forma de trabajar, que ahora ya no es tan rara, es mirar más allá de los pies, mirar toda la postura, mirar todo el conjunto, irnos a la raíz y al problema de los pies del niño, ¿no? Pero que muchas veces no están en los pies, sino que están en la boca o en el ojo o en infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues le di un giro ligero y empecé a meter fisioterapia. Pero no dejaba de ser un cambio ligero en una consulta que no me pertenecía. Fue cuando hicimos el cambio, fue cuando yo me quedé con la consulta y dije, bueno, se tiene que tener otra forma. A mí lo que me gustaban realmente eran los niños y fue cuando me metí de lleno y ahí fue cuando fundé Neurita Vita. Para intentar ver la podología infantil de un punto de vista distinto, pero además en la que no es el niño el que se tiene que adaptar a la consulta del adulto, sino es la que somos nosotros los que nos tenemos que ganar al niño. Yo siempre digo, cuando me derivan a veces compis de te mando al niño porque es poco colaborador, entonces yo me río y digo, es que se nota que no trabaja con niños, lo normal es que no sea colaborador, eres tú la que tienes que hacer el esfuerzo y a veces bajarnos las expectativas porque al final un niño de 2 años no le vas a poder mirar lo mismo que un niño de 7 años y está bien, o sea, al final tenemos que trabajar más en la prevención. Como soy un culo inquieto y nos encerraron con la pandemia, pues nada, yo empecé a pensar que tenía que hacer algún juego para los niños para que fortalecieran el pie, para que estimularan el pie y empecé a diseñar unas alfombras sensoriales. Pedí presupuesto a China, bueno, como nos dio tiempo a pensar de todo, pues hice absolutamente de todo y me di cuenta, cuando ya nos dejaron salir, que las alfombras estaban inventadas. Entonces fue cuando pedí a ser distribuidora y fue cuando fundamos Pimpollito, que empezamos a tener alfombras sensoriales y juguetes educativos. Que yo tengo esas alfombras sensoriales que son circulares, con diferentes Las rugosidades texturas. y formas y texturas, y daban mucho juego en los circuitos estos que montabas en casa en la pandemia para sobrevivir. Eso es. Daban mucho juego, Sí, eran muy guays. A mí me gusta mucho, más que son juegos que utilizas tu imaginación, ¿sabes? No es algo que el niño esté mirando un coche mientras el coche da vueltas, es una cosa activa hacia el niño. Y que no es un juguete para una patología, No. es un juguete y No. de paso, si hay patologías se pueden trabajar y si no las hay... Exacto. Entonces, como sigo siendo un culo inquieto y pues soy quizás, no sé, a veces por me el dicen camino que soy muy críos, soñadora, por el camino críos, no Soy dormir. muy soñadora, Me maravilla. dicen que soy muy soñadora. No sé si yo creo en una utopía, pero pienso que al final las cosas que hago yo sirvan para los niños el día de mañana, no quiero otra cosa. Y que si me equivoco por el camino, tengo muchas formas de volver para atrás y volver, porque yo siempre le digo a mis alumnos también que yo no tengo la verdad absoluta de nada, pero en eso está el camino. Porque no tienes la verdad absoluta. Porque no existe la verdad ¿Que vas a absoluta? ser la única profesional de redes que no lo sepas No, todo? no, lo siento. No eres una soñadora de sueños. No. Es que no existe la verdad absoluta. ¿Qué va? Entonces, la gente es muy intensa.
Entonces, está muy guay decir blanco-negro, pero creo que pues, yo siempre he dicho que yo me manejo muy bien en la escala de grises, ¿no? Y Quizás yo- porque en mi adolescencia era blanco-negro y aprendí que ese no era el camino Y correcto. yo también me he dado cuenta de que a más sabes, más inseguro te Eso es sientes, algo que porque digo. más consciente eres de que menos sabes. Yo Es- veo a la gente eso, me he leído un libro de límites y te voy a enseñar Yo digo, a cómo poner los límites definitivos a tu hijo. Y es como 2 másters y 4 formaciones después y yo diciendo, dudo de todo. bueno, os voy a recomendar esto, Tal cual. pero vamos a Tal revisar cual. en 2 semanas. Tal cual, es que es así, de hecho. O sea, el problema de esto es que nos creemos en nuestra verdad y yo siempre digo, además es algo que intento practicar conmigo, pero es que se lo digo a mis hijos. Si pensáis que lo sabéis todo, os perdéis un mundo de aprender que a lo mejor estáis haciéndolo mal. Que eso Y es que decías. eso es el punto. Fundas Neurita Vita, fundas Pimpollito. Ahora entramos en lo último, en tu última locura. Pero mientras tanto, también has fundado Seres Humanos. Sí, intentando hacerlo lo mejor que sé. Lo mejor que sé. Sobrevivir es, Sobrevivir para es de mí sabios. es básicamente suficiente a Sí. veces. Pero mira, fue un impulso también, porque, como te decía, yo vengo de una familia de podólogos y pues por las familias como eran antes y porque son las circunstancias que cada familia tiene, yo no veía mucho a mis padres, bastante, o sea, bastante que tenía, gracias a ellos tengo todo lo que tengo, o sea, pero yo quería estar con mis hijos. Entonces, el objetivo de empezar en Neurita Vita, montar equipo y crecer, fue porque yo, embarazada de Mateo de 8 meses, además os lo contaba justo la semana pasada con el equipo, llegó un día a las 2 de la mañana, miré a mi hijo mayor y dije, no lo he visto en todo el día y es que esto me queda toda la semana. Esta es la vida que quiero, para eso me voy a trabajar a otro lado. Total. Entonces, al final hay que ser coherentes. Yo trabajo mucho, como decía, entre la aceptación y la coherencia. Entonces, fue cuando empecé a fundar equipo y... Sé que esta palabra no existe, la coherencia, pero también la currancia, porque, chica, Sí, trabajas like a demon, pero ¿eh? puedes currar y ser incoherente. Sí, no, por supuesto. Entonces, al final vas a acabar quemado. Y a mí me gusta lo que hago. Total. Entonces, tienes que trabajar la coherencia para todo. Y como no tienes jaleo, ¿No te no jaleo? tienes jaleo, No. porque como criar no te pagan, no es un trabajo. Y Es que yo quiero con flow. lo otro, bueno, es heredado y tampoco has hecho nada, has montado una escuela para profesionales. Una escuela raíz donde quiero que pues, se vean a los niños de una forma distinta, donde sea una escuela que sea activa, es decir, que las dudas se vayan resolviendo de verdad, que si cualquier cosa que necesites incorpores. Al final, mi objetivo es que los podólogos salgan formados y seguros para que el enfrentarse a los niños no sea con miedo y el rascar un poco justo lo que decías un poco antes, ¿no? La verdad absoluta de todo. Yo siempre digo, yo os digo esto y es que si os lo digo y lo apuntáis y es una verdad, es que estáis haciendo mal, porque yo cuando voy a clases, que sigo formándome y me seguiré formando toda la vida, cojo con pinzas todo lo que me dicen y todo me sirve. Pero luego yo Total. lo tengo que razonar, analizar y ver por qué camino yo lo quiero llevar. Y qué esa es bueno la forma de saber razonar. que al no haber verdades absolutas, te puedes nutrir de todo y Es que si no, quedarte no te con lo que puedes te nu- encaja más. Es que si no, no te puedes nutrir de nada. Y más en un niño. Es que en un adulto, hasta incluso, podría decir que hay verdades absolutas entre comillas, porque como decía, no hay para nada, pero en un niño tienes que controlar de absolutamente todo un día, pues que el día siguiente te ha cambiado todo. Y a ver, tú estás hablando de niños, pero luego lo contaremos o un poquito más adelante, pero mi abuela también es paciente tuya, porque la vida es así de pequeñita. Mi abuela me parece una persona que está en una edad ya complicada a nivel niño. Entonces yo creo que entrenar el trato profesional y personal con un niño, luego también te da tablas para aplicarlo también con la gente mayor que empieza a necesitar ese trato también que tiene más de emocional que de conocimiento. Es tal cual, o sea, además es que yo antes ahora solo veo niños y ya no veo adultos, son el equipo el que lo ve, pero antes veía muchísimos adultos, ¿no? Y una de las cosas que yo me daba cuenta, y una de las cosas que me dijo mi padre es, tú no vas a ser solo podóloga, vas a ser psicóloga, que no se me ofendan los psicólogos porque yo no hago ningún, ¿vale? Pero quiero decir, es que mucha gente va porque necesita hablar. Porque hay muchas, o sea, y entonces no tiene nada, pero necesita hablar. Es que a poquito Entonces, que la gente esté media hora contigo, ya sea haciéndose las uñas, lo que o en sea. el fisio, o en el podólogo, es que te cuentan movidas. Pero porque creo que estamos en una humanidad deshumanizada. Entonces estamos Absolutamente. o sea, es todo tan automático que se pierde el escuchar al paciente qué es lo que le pasa. O sea, Totalmente. o sea, intenta decir las cosas como a ti te gustaría que te las dijeran. Yo cuando vienen las familias a consulta, a veces digo, soy muy pesada explicando, es que a mí me interesa saberlo todo. Claro, voy a un sitio y cuando me dice el médico, pues es que a tu hijo le falta hierro, vale, pero ¿por qué? ¿Y por qué le falta hierro? Y con eso, o sea, necesito, pero no, es por entender, porque necesito entender el proceso, porque si no, no podemos saber qué punto A y qué punto B, qué objetivos tenemos con los niños o con los pacientes. Entonces, yo explico mucho porque a mí me interesa que los padres sepan lo que le pasa a sus hijos y que lo entiendan. Porque si no, Totalmente. esto es un equipo de uno, yo siempre digo, y un equipo de uno no funciona, funciona un equipo de dos.
y el niño es el beneficiado. Totalmente. Y en un caso de adultos igual. Y entramos entonces en el meollito, que es, ¿cuándo hay que ir al podólogo y hay que ir por primera vez tú? O sea, es decir, reformulo, hay que ir al podólogo, pero hay que ir cuando tú consideras que lo necesitas o tú recomiendas empezar en algún momento concreto y de alguna forma concreta. Vale. Como familia, ¿cuántas veces nos equivocamos sin saberlo cuando necesita o no necesita algo? Porque somos madres. Y lo repito, somos madres. Que ahora en redes todos somos madres, enfermeras, psicólogas, asesoras de crianza y tenemos una super capa, que la capa se pincha cuando llegamos a casa y decimos, es que no doy a todo, que es normal. Entonces creo que al podólogo hay que ir. La visita convencional se debería, y esto es lo que se dice a nivel podológico, ahora voy a decir lo que digo yo, es alrededor de los 3-4 años como una revisión normal que se hace con otro especialista. Como quien va al odontopediatra Como que por va al primera vez. odontopediatra por primera vez, pero yo, que soy una podóloga, como decía, un poco rara y veo a niños desde muy pequeños y estoy muy en la prevención, creo que si te das cuenta de que falla algo, tienes que ir antes. Si tú te das cuenta de que hay algo raro, como por ejemplo, que se tropieza muchísimo y se cae, como que mete un pie más que otro, como que de repente ves que iba caminando muy suelto y de repente empieza a caminar peor, como que se queja y no quiere caminar, como que de bebé, por ejemplo, tiene un gateo gracioso que yo llamo, pues que gatea como reptando una pierna o arrastrando una pierna, algo que dices tú, esto se me puede ir un poco fuera de la normalidad y me puede preocupar, entonces ahí es cuando tienes que visitar a un podólogo infantil. No para asustarse, sino para prevenir. Claro. Para mirar qué puede pasar porque tú sabes cosas que otras personas no. Porque es una buena prevención y porque a veces es mucho más fácil modificar ciertos patrones a nivel cerebral, a nivel de pie, a nivel de hueso cuando son más chiquititos, que es que a veces es con juegos y ya, ¿sabes? Es que no tiene más historia. Y a veces es evolutivo y está bien, porque también la familia tiene que tener su tranquilidad, pero siempre desde la tranquilidad de hacerlo para mejorar, no porque a tu hijo le vaya a pasar algo que va a tener un problema de por vida, que es creo lo que está pasando últimamente. O la gente ya no quiere saber absolutamente nada porque está tan saturada en redes que es que todo le pasa a su hijo y viven en una agonía constante y eso no es bueno. Y siempre digo, no es bueno para los niños. O sea, el sistema nervioso Total. autónomo que tiene el cerebro está en alerta. Si tú estás en alerta como madre, el cerebro del niño está en alerta. Y si el cerebro del niño está en alerta, todo el sistema musculoesquelético va a cambiar. No, toda la parte parasimpática se vuelve locker. Entonces, desde la tranquilidad, que creo que es un recurso que necesitan nuestros niños. Pero claro, para eso a veces lo tenemos que aprender nosotros y hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos. Y con el boom de la podología, porque a mí aquí ha habido un boom los últimos 5 años, mega brutal, hardcore, que yo entiendo que es maravilloso, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel que la gente sea consciente de que aquí hay mucha tela que cortar. Con todo ese boom, ¿vosotros veis que la gente está más concienciada en mirarse y cuidarse o no? Sí, todo boom tiene algo bueno y algo malo. Yo, una famosa empresa de deportes, hace 15 años sacó un anuncio, una campaña que dijo, ¿eres pronador o supinador? Oh, sí. Y dije, a ver, o sea, tú puedes pronar y supinar en un mismo momento, pero lo que quería vender esa marca era que fueras, que te dijeran qué zapatilla es la que tenías, ¿no? Un objetivo. ¿Puedes pronar con uno y supinar con otro? Puedes pronar con uno y supinar con otro, porque te tienes que ir a la raíz de arriba, ¿qué está pasando arriba, no? Entonces, algo tan simplista nos dio mucho trabajo a los podólogos. Pero hubo mucha gente que se compró zapatillas que no tenían que comprarse, ¿no? Claro. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Con esto del boom de la podología en redes sociales pasa igual. Para mí hemos salido ganando en el sentido de que es que había gente que ni sabía que existíamos. Total. Ya no solo los podólogos, hablo de encima los podólogos infantiles, o sea, no sabía que existíamos y eso ha hecho que yo tengo niños que he visto desde bebés y que ahora mismo tienen 6, 7 años, entonces eso es maravilloso para la salud de los niños. Tiene su parte mala y la parte mala es de la gente que se dedica a, pues porque está en el boom. O, bueno, pues intentas solo buscar como el rédito económico, que no estoy en contra, pero el rédito económico en algo que es vocacional, pues a mí como que me cuesta, porque pero no va... Es que eso es... En todas las profesiones sí, pasa, o sea, no es... es bastante endémico. Y luego pasa la desinformación, que cuando hay algo muy... Esto es como el teléfono escacharrado, del pronador o supinador que no existe, pasas al, te tienes que comprar esta zapatilla y esta zapatilla es la mejor
y nos quitamos los problemas, ¿sabes? Ayer, mira, esto va a generar polémica, pero me da igual. Ayer me preguntó una paciente, una mamá, me dijo, ¿qué piensas de los separadores de dedos? No sé si a ti te ha llegado algo de los separadores de dedos. A ver, yo lo he visto, pero a mí me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado a A cuando las te pintan las uñas de los pies. Es que es muy que parecido. me parece una Es muy cochinada además, parecido. porque yo siempre me pienso, pondrán el mismo a toda la gente. Esto me está Escucha, dando te muchísimo confieso, asco. sí. ¿Y sabes por qué? Porque al final los podólogos tenemos unas normas de esterilización que en otros sitios no los tienen. No, pero a mí Porque, es que me parece una guarrindón. O sea, para empezar a mí, el pie te me da da... como... Y mira que voy descalza a todas partes, Ya. pero el pie ajeno me suele dar Te da bastante como- asquete porque si tú has pisado lo que yo he pisado, no quiero tocar tus pies. Pero entonces esto, la mamá te pregunta que qué opinas de los separadores de dedos Eso y tú es. opinas. Y yo opino. Y entonces, es algo que no he dicho nunca en redes porque es que me parece que hay tan cargado de información que a veces creo que se pierde lo importante, pero no tengo problema en decirlo. Los separadores de dedos pueden ser útiles en un momento en una herramienta, pero se están utilizando como cuando hace años te vendían la pastilla milagrosa para adelgazar. Sí. Tú te tomas la pastillita y en esta pastilla tienes el poder de cambiar algo en ti. No, perdona. El poder de cambiar algo en ti lo tienes tú. Entonces le dije a la mamá, dice, me acaba de decir tu hija, porque los niños no tienen secretos, porque yo veía a la niña, que te has quitado los tacones antes de entrar para que no te echara la bronca. Entonces, y me estás preguntando ahora qué opino de los separadores de dedos. Pues los separadores de dedos, vas a hacer un cambio al Barefoot 100% y vas a ser responsable para hacer tus ejercicios, para hacer la fuerza, para recuperar la fuerza del pie, para trabajar tus ejercicios específicos, que es la responsabilidad que el paciente tiene, puede ser un momento útil para entrenar. Voy a recoger cable. ¿Cuándo se está poniendo la gente eso y cuánta duración? Buah, es que se están haciendo barbaridades. Yo no, te digo que no voy a adultos, pero no cuenta el equipo, viene la gente con separador de dedos dentro de una zapatilla convencional. Y eso es una salvajada. Eso es una salvajada. Y supuestamente la separación de dedos es como para volver a colocar los dedos en la postura... Supuestamente es como volver a colocar los dedos rectos. Y digo Vale. supuestamente, y no me mojo porque todavía no tengo una opinión clara al respecto, porque como esto es un bando y yo siempre nunca pertenezco a ninguno de ellos, parece que hay estudios a nivel podológico que lo que hace más que separar los dedos es juntar las falanges. Y eso es mal, claro, pierdes movilidad. Juntas los metatarsianos. Entonces, lo que nos abres hemos por un entendido. lado, lo cierras por el otro, cierras la Claro. angulación. Entonces, ¿Y lo recomiendan para cuando te desplazas o cuando estás en reposo? Supuestamente de recomendar en reposo. Sí, porque si encima pones a tu abuela, que he visto fotos por ahí con los separadores así, que no tiene circulación, tú imagínate a alguien de tu familia que tiene los dedos así, le cascas el separador, que la talla es la que sea, la que te cuadre. Encima, claro. Claro, ¿cómo haces es la talla? Esto es que claro. ¿sabes? Aunque hay 3 medidas, O sea, la pero como gente se mide el aciertas. dedo para un anillo, pero no para eso. Entonces te lo pones y te ves el quinto dedo negro. Wow. Entonces, es que se están viendo barbaridades. Pero como te venden el antes y el después del pie. O sea, El pie estaba así. Es la New Balance, la Power Balance, la pulsera amarilla de los 2000. De mira, aquí hago más, mejor Pues, aguanto, mejor ahora así. es Y yo, un antes y un madre de después. Cristo. Ahora Vale. tenías el pie así y ahora lo tienes así. Y yo digo, ¿cómo está? Quiero decirte, puedes tener un pie a lo mejor más estrecho y no hablo de que lo tengas deformado. Vuelvo a repetir porque para eso se pueden trabajar, dependiendo qué casos e individualizando con un experto. Claro. No comparándonos simplemente y haciendo las cosas así al tuntún. Pero no tiene sentido. O sea, hay que pensar, ¿para qué? Coherencia. Totalmente. Objetivo de las cosas. Y entonces, con coherencia y sabiendo que esto es un trabajo en condiciones, a lo que me refiero es que no te voy a pedir que regales información. No tengo problema. Es, yo regalo. vamos a hablar de 3, máximo 4 cosas que tú creas que son beneficiosas para un cuidado podológico más que normativo en casa. Vale. O sea, 3 o 4 cosas que hacer en casa que no suponen un esfuerzo especialmente loco, ¿Vale? que podemos hacer y dices que es una manera de cuidar tus pies. Estar descalzo. ¿Vale? Check. O sea, la primera, intentar llevar un calzado lo más amplio posible, o sea, Vale. lo más barefoot posible. A mí a veces ya digo que me chirría un poco el respetuoso, porque el niño que Vale. yo tengo, los peques que tengo, y al final lo digo, o sea, al principio no decía respetuoso y al final ya acabas recibiendo tanta información que lo repites. Total. Pero respetuoso va a ser el zapato que el niño necesite. Y si yo tengo un niño con un síndrome de Down que no puede llevar ese zapato, es respetuoso para el niño, aunque no sea lo que entendemos como una etiqueta de respetuoso. Correctísimo. Entonces se pierde y además se ha generado, con el calzado se ha generado, parecido a la lactancia materna. Bueno, es que sí. Ahora ves así y eres capaz de decirle, ese zapato no es respetuoso, pero no sabes la condición que tiene el niño. A lo mejor la madre no tiene la información, ¿no? Que puede ser y que el objetivo de las mamis sean pues simplemente aconsejar, que muchas veces queremos ayudar. Yo te voy a pedir
que abramos el talibanismo del calzado respetuoso después de los tips. Vale, perdón. Porque como lo abramos ya, yo abro mi caja de Vale, Pandora. vale. ¿Vale? Entonces, Primero, andar ir descalzo, descalzos. Segundo, el calzado cuanto más amplio ancho mejor. 3, jugar con los pies, es decir, que los peques salten, o sea, no solo que estén descalzos en casa, sino que estén texturas, temperaturas, frío-calor, que no los sobreprotejamos. Y el cuarto, pero para mí sería como el más importante, visitar ¿Sí? a un especialista. En cualquiera de los casos, que te dé los consejos individualizados para tu hijo, porque no todos son generales. ¿No? Y que cada uno pisa de una manera. Eso es. Y que es cierto que yo recuerdo perfectamente, mi hermana, una de mis hermanas, fue mucho al podólogo de niña, o tuvo una temporada, como digo yo, de Bart Simpson en el colegio, niño. de zapato tal, pelo para atrás, gafas gafas. gordas, aparato, lo llevaba todo mi hermana. Recuérdame luego, te explique el porqué de eso. Vale, por favor, pues ahora mismo. Y cuando iba al podólogo, que iban al del Hospital Universitario de la Complutense, era lo más frío del mundo, una sala súper diáfana, blanca, tenía que pisar una cosa como azul y luego dejar la huella, se enfadaba el médico si lo tenía que volver a hacer. Sí. O sea, yo lo recuerdo como muy... Fíjate que hasta que no he sido madre y no tal... No lo has entendido no porque lo he visto- era la normalidad. Claro, no lo ves como agresivo. Igual que 30 años antes no veían mal el médico fumando la consulta. Igual que 20 años antes no se veía mal. O sea, es decir, todo va evolucionando, te fijas en otras cosas, pero claro, yo veo cómo tratáis ahora, cómo tratas la podología y a mí me entran ganas de ir a que me mires el pie, aunque supuestamente no tengo nada, pero bueno, entonces, perdón, ¿qué le pasaba a mi hermana? Pues el yo siempre- efecto Bart Simpson. Pues a ver, yo aparte de ser podóloga, o sea, trabajo mucho en la postura, ¿vale? Claro. Y hay una parte de la podología que es la posturología. Y yo cuando le explico a los papis que a veces la causa no viene en los pies, le digo a que de pequeño siempre vas a recordar al típico niño que llevaba botas ortopédicas, aparato y Parche en gafas. el ojo, sí. Pues ese problema probablemente no venga del pie, venga del sistema del cerebro, cómo está interpretando ciertos estímulos. Y que muchas veces, antiguamente y ahora, y a veces es difícil, no sabemos encontrar la causa inicial. Entonces tú parcheabas todas las causas. Pero no sabías cuál era lo que había desencadenado que a lo mejor no viera bien. O a lo mejor es que al tener mucha tensión en el cuello, me lo invento, no vas a tener una buena fijación de la vista. Y a lo mejor si no tienes una buena fijación de la vista y estás en hiperextensión, el paladar no se va a formar bien. Y si el paladar no se forma bien, va aparato. Y si eso genera que tu centro de gravedad esté adelantado, un pie plano que al uso lo normal es que desaparezca, a lo mejor ese pie plano nos da problemas. Entonces le parcheas. Y como entiendo también que está muy relacionado que una vez ven que hay una cosa que cambiar, ya miran el resto y sacan todo. Claro, pero si hacemos una buena prevención y desde el primer momento te das cuenta que tiene tensión en la cervical, a lo mejor el niño con 2 sesiones de fisio luego no tiene más problemas. Total, es que además ese es otro gran melón, es otro de los temas que han salido otra vez, que han salido de cero como con relevancia, que es fisios pediátricos. O sea, para mí fue un antes y un después con la mayor, lo hicimos cuando tenía 1 mes y medio por recomendación y desesperación, y con los demás a la semana de nacer, que para mí fue un antes y un después. Ayudarles con la maduración del intestino, entonces se encontraba mucho mejor, a colocarles cosas, a la tensión de la cabeza, era como, es que el niño está mejor y por ende estoy mejor yo. Es Y que no me lo había planteado nunca acabamos antes. normalizando todo lo que pasa al niño. O sea, probablemente por una falta de recursos, porque nadie te enseña a ser madre y antes no había tanta información como la hay ahora. Y ahora tienes un exceso de información y no sabes filtrar cuál es la correcta y cuál no. O sea, es que esto es como cuando vas a 3 especialistas y uno te dice, necesitas plantillas, el otro no, ya no se ponen, ponle zapatos. Entonces, y la madre tiene que decidir a quién se cree. Qué injusto es eso. Pues al final esto pasa un poco igual. Entonces creo que es importante no perder el foco. Y ahora sí, abrimos así la caja grande del drama, hablemos del calzado. ¿Qué quieres hablar? Del barefoot, del calzado respetuoso. Es verdad que yo no sé que... Sé que sentadas aquí es como si estuvieras con una odontóloga que sé que te has fijado en mis dientes todo el rato y es como, vale, ¿qué me quieres decir? Tengo una mamá de clase de uno de mis hijos que era como, vale, ¿qué le pasa a mis dientes? Y dice, luego te lo cuento. Digo, pero me preocupo. Y dice, no, pero luego te cuento. Es como, vale. Pero yo, los dedos, la verdad que, sin más. Pero, ¿por qué este boom ahora del calzado respetuoso? ¿Y en qué crees? Porque yo opino desde la ignorancia. ¿En qué crees que nos estamos pasando de rodada? Nos estamos pasando de rodada... Que igual me dices que en nada, ¿eh? Y a no, tope. no, nos estamos pasando de rodada cuando ponemos el foco en el calzado y no en el pie del niño. Vale. Yo pongo un calzado respetuoso y tengo a mi hijo, me lo voy a exagerar, ¿vale?
en mochila de porteo, porque, o cogido, me da igual, porque no puede caminar, porque no aguanta que camine. O yo le llevo todos los sitios en carro, pero te tiene que hacer respetuoso, pero el pie no se usa. Entonces, para mí perdemos el foco cuando le metemos una importancia al calzado, que por supuesto la tiene y yo se la doy, pero para mí es más importante el pie del niño. Y luego el complemento del calzado, que tiene que ir acorde al pie, y en ese caso tiene que ser ancho. Yo hay una cosa que digo como madre, que es que tenemos tantas cosas de las que preocuparnos que a veces tienes que seleccionar. Es decir, porque por mucho que la gente diga que bueno, no es tanto dinero, te lo compro, pero no es tanto dinero la comida, no es tanto dinero el calzado, no es tanto dinero esto. Llega un punto que tú como madre, como padre, como familia, a veces tienes que seleccionar en qué gastas más o menos. Más que seleccionar, creo que es como que en qué priorizas tú. Exacto. Y al final exacto. hay familias que quieren priorizar en la educación, por ejemplo, pero bueno, no quiero decir que la salud no les importe, pero a lo mejor la salud consideran que con las revisiones normales es suficiente porque no tienen más preocupaciones y porque consideran que está todo bien. Entonces, depende de dónde le pongas el foco. Total. O sea, mi objetivo siempre es que el foco se ponga en los pies porque es mi trabajo. Pero claro, siempre desde un... O sea, yo dejé... hace tiempo hablaba muchísimo de calzado Sí. y dejé completamente hablar de calzado porque yo le decía a mi marido cuando llegaba a casa, algo no estamos haciendo bien, porque yo no creo que lleguen madres llorando porque no saben medir 1 milímetro de zapato Es de que pie. eso es fuerte. Bueno, a ver, yo ya te he contado, porque esto es Vox Populi, que yo ¿Qué has hecho? No sé, yo no me yo entero me de nada. marqué los pies de mis hijos aquí en el brazo, ¿vale? Y puse, pues, este era el inicio de todos y aquí era, pues, como cada uno, ¿no? Está aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y fui a una tienda Y le pusiste con la... y fui así y dije, esto mide el zapato de mi hijo. Ni siquiera el pie. Fliparon. Claro, me miraron como, fliparon. estás sonadísima. Pero claro, calzado respetuoso yo nunca he comprado, porque es verdad que no tengo justificación, podría comprarlo. Mis hijos están descalzos a un nivel que, o sea, yo creo que ya mis callos del pie no me permiten notar determinadas cosas y no es lo que pretendo con mis hijos, pero sí que tengan mucho contacto con el suelo, con el césped, con la gravilla, con la piedra, con tal, con cual. Con los parques de ahora, chica, que ya no hay ni tierra, ¿sabes? Que es caucho. Una de la pérdida de foco creo que pasa con el calzado, y esto es algo que digo en consulta y no queda bien como podólogos, pero me da exactamente igual, es que para mí la salud del niño va mucho más allá del calzado. Y no digo que el calzado, repito, no sea importante, pero va mucho más allá. Va de cómo comes, de la actividad que tenga física, de las tiempos que esté en una pantalla 8 horas, de qué me sirve que tenga un calzado respetuoso si está todo el rato con la maquinita, por ejemplo. Es perder un poco como el Sí. foco de la salud infantil en realidad. Qué comes, cómo te mueves, cómo vas haciendo todo. Y ahí es donde te tienes que poner el foco, en la salud en general, y no generar estrés a la familia, que muchas veces sin darnos cuenta lo hacemos, y lo hacemos con toda la buena intención del mundo. Esa asignatura pendiente, ¿vale? La del calzado respetuoso. La Y me ha tienes que encantado hacer. cómo lo has explicado además, porque es, oye, que es importante, pero que también Hay más cosas. entiendo que no hay mucha diferencia entre unas marcas y otras de calzado respetuoso, tiene más que ver con la estética que con... Hay diferencias, Pero pero es otro melón. Eso es otro melón, que patrocinaremos Eso. para quien quiera de calzado. Y vendrá ella, ¿vale? Pero bueno, oye, Gracias. gracias a ti. Espero Ha que os haya gustado. sido un placerazo, me ha encantado y aprovechamos, cerramos el capítulo para que la gente vea, esto es el ejemplo de que no te puedes meter con nadie porque nunca sabes qué relación puede haber. De repente llamo un día por teléfono a mi madre y me dice, espera que estamos saliendo del Muy podólogo. fuertes. Y yo, vale, pues decirme dónde estáis, que me acerco. Estamos en Neuritavita. Y yo, ¿qué? Claro, yo te conocía de redes, nos conocíamos de redes. Y yo, conozco a la chica que es la dueña, que lo lleva. Y mi madre me dice, pues su hermano es íntimo amigo de tu tío de Cosas toda la de vida. verdad. Y yo, espera, un momento. De repente, o sea, creo que Colapsamos. estamos, o sea, a un escalón de ser parientes. Colapsamos, sí. Entonces, no os metáis con nadie, porque de repente Sí, su sí. abuela es su paciente y su hermano lleva siendo su íntimo toda la vida y tú le has dicho que es una cara de culo. Entonces, ten cuidado con quién te metes. Un placer. Zulema, gracias Gracias a ti. por dejarte liar, Gracias a ti. Yo me por lo venir padre. aquí con bollo en el horno y por compartir todos tus conocimientos, Nada. tu saber hacer. Escuela Raíz está reventada, pero el año que viene sé que vas a volver a sacar, Sí. porque esto va a ser una maravilla, la revolución de tratar a los niños como seres de pleno derecho, Eso creo que es ha importante. arrancado a todos los Eso, niveles. Eso es.
bienvenida cuando quieras. Nada, gracias, de verdad, de corazón, y espero que, pues oye, la coherencia y esta sea importante. Este podcast está producido por el equipo de 15 vatios, editado por Marta Romero. Todas las invitadas las tenéis mencionadas en cada uno de los capítulos, dirigido y creado por Sara Noguera. Lo tenéis siempre al alcance de vuestra mano, pero para que llegue a más gente, no te olvides de seguirlo, no te olvides de comentarlo y no te olvides de compartirlo para que la crianza con flow que queremos llevar a cabo llegue cada vez a muchas más familias.